contó Cooper en sus escritos? Porque contó muchísimas cosas y vamos a empezar, lo vamos a hacer por partes para que no sea tan extenso. Y en esta primera parte vamos a hablar de lo que pasó en Roswell, de la criatura que se encontró viva en Roswell, qué es lo que él cuenta a ese respecto, qué cuenta sobre los presupuestos, cómo se obtiene el dinero para hacer todas estas cosas. La creación de la NSA, de la que ya hablamos, pero que él le agrega un pequeño detalle en su creación. Ahí vamos con una pequeña parte de lo que él cuenta, leído textualmente, para ver, bueno, si le creemos, no le creemos, si nos parece que está en sus cabales o no, pero es muy interesante para después sacar nuestras propias conclusiones y tomar esta información o dejarla de lado. Durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos se enfrentó a una serie de eventos que cambiarían más allá de toda predicción su futuro, y con él el futuro de la humanidad. Estos eventos fueron tan increíbles que desafiaron toda creencia. Un asombrado presidente Truman y sus principales comandantes militares se encontraron virtualmente impotentes después de haber ganado la guerra más devastadora y costosa de la historia. Estados Unidos se había desarrollado, utilizado y era la única nación en la Tierra en posesión de la bomba atómica, la única que tenía el potencial de destruir a cualquier enemigo, incluso a la Tierra misma. En ese momento Estados Unidos tenía la mejor economía, la tecnología más avanzada. Solo podemos imaginar la confusión y la preocupación cuando la élite informada del gobierno de los Estados Unidos descubrió que una nave espacial alienígena pilotada por seres parecidos a insectos de una cultura totalmente incomprensible se había estrellado en el desierto de Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952, se recuperaron al menos 16 naves extraterrestres estrelladas o derribadas, 65 cuerpos extraterrestres y un extraterrestre vivo. Una nave extraterrestre adicional había explotado y no se recuperó nada de ese incidente. De estos incidentes, 13 ocurrieron dentro de las fronteras de Estados Unidos, sin incluir la nave que se desintegró en el aire. De estos 13, uno estaba en Arizona, 11 en Nuevo México y uno en Nevada. 3 ocurrieron en países extranjeros. De esos, uno estaba en Noruega y los 2 últimos en México. Los avistamientos de ovnis fueron tan numerosos que una investigación seria y la desacreditación de cada informe se volvió imposible utilizando los archivos de inteligencia existentes. Se encontró una nave alienígena el 13 de febrero de 1948 cerca de Aztec, Nuevo México. Otra nave se ubicó el 25 de marzo de 1948 en Hart Canyon, cerca de Aztec, Nuevo México. Tenía 30 metros de diámetro. Se recuperaron un total de 17 cuerpos extraterrestres de esas 2 naves. De mayor importancia fue el descubrimiento de una gran cantidad de partes del cuerpo humano almacenadas en ambos vehículos. Un demonio había levantado su fea cabeza y la paranoia rápidamente se apoderó de todos los que estaban al tanto. La tapa secreta se convirtió inmediatamente en una tapa Above Top Secret y se atornilló firmemente. La manta de seguridad era incluso más estricta que la impuesta al Proyecto Manhattan. Se organizó un grupo especial de los mejores científicos de Estados Unidos y en diciembre de 1947 se creó un programa con el nombre de Project Sign para estudiar el fenómeno. Todo el desagradable asunto estaba contenido dentro del velo del secreto. Project Sign se convirtió en Project Grudge en diciembre de 1948. Bajo Grudge se formó un proyecto de recolección y desinformación de bajo nivel llamado Blue Book. 16 volúmenes iban a salir de Grudge, incluido el controvertido Grudge 13, que Bill English y yo vimos, leímos y revelamos al público.
Se crearon equipos azules para recuperar los discos estrellados y los extraterrestres vivos o muertos. Durante estos primeros años, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la CIA ejercieron un control completo sobre el Alien Secret. De hecho, la CIA fue formada por orden ejecutiva presidencial primero como el Grupo Central de Inteligencia, con el propósito expreso de lidiar con la presencia alienígena. Más tarde se estableció la Ley de Seguridad Nacional, se formó la NSA para supervisar la comunidad de inteligencia y especialmente el esfuerzo extraterrestre. Una serie de memorandos y órdenes ejecutivas del Consejo de Seguridad Nacional apartaron a la CIA de la única tarea de reunir inteligencia extranjera lenta, pero completamente legalizada, y esto para la acción directa en forma de actividades encubiertas dentro y fuera del país. El 9 de diciembre de 1947, Truman aprobó la emisión del NSC-4, titulado Coordinación de Medidas de Información de Inteligencia Extranjera, a instancias de los secretarios Marshall, Forrestal, Patterson y el director del Personal de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, Kennan. La inteligencia extranjera y militar, libro 1, informe final del Comité Selecto para estudiar las operaciones gubernamentales con respecto a las actividades de inteligencia. Ese fue el nombre. Senado de los Estados Unidos, Congreso número 94, segundo periodo de sesiones, informe número 94/755, del 26 de abril de 1976, página 49, en donde dice lo siguiente. Esta directiva facultaba al secretario de Estado para coordinar las actividades de información en el extranjero diseñadas para contrarrestar el comunismo. Un anexo ultrasecreto del NSC-4, el NSC-4A, instruyó al director de Inteligencia Central para emprender actividades psicológicas encubiertas en la búsqueda de los objetivos establecidos en el NSC-4. La autoridad inicial otorgada a la CIA para operaciones encubiertas bajo NSC-4A no estableció procedimientos formales para coordinar o aprobar estas operaciones. Simplemente ordenó a la DCI emprender acciones encubiertas y asegurar, a través del enlace con el Estado y la defensa, que las operaciones resultantes fueran consistentes con la política estadounidense. Más tarde, el NSC-10/1 y el NSC-10/2 reemplazaron al NSC-4 y al NSC-4A y expandieron las habilidades encubiertas aún más. La Oficina de Coordinación de Políticas, la OPC, fue autorizada para llevar a cabo un programa ampliado de actividades encubiertas. La NSC-10/1 y la NSC-10/2 validaron prácticas y procedimientos ilegales y extralegales como aceptables para el liderazgo de seguridad nacional. La reacción fue rápida. A los ojos de la comunidad de inteligencia, no se taponaron huecos. Bajo la NSC-10/1 se estableció un grupo de coordinación ejecutiva para revisar, pero no aprobar, propuestas de proyectos encubiertos. Al CG se le asignó en secreto la tarea de coordinar los proyectos alienígenas. Se interpretó que NSC-10/1 y NSC-10/2 significaban que nadie en la cima quería saber nada hasta que terminaran y tuvieran éxito. Estas acciones establecieron un amortiguador entre el presidente y la información. Se pretendía que este amortiguador sirviera como un medio para que el presidente negara el conocimiento si las filtraciones divulgaban el verdadero estado de las cosas. Esto se usó en años posteriores con el propósito de aislar efectivamente a los presidentes sucesivos del conocimiento de la presencia alienígena, aparte de lo que el gobierno secreto y la comunidad de inteligencia querían que supieran. NSC-10/2 estableció un panel de estudio que se reunió en secreto y estaba compuesto por mentes científicas de la época. El panel de estudio no se llamó Majestic 12.
Otro memorando del NSC, el NSC 10/5, describió con más detalle los deberes del panel de estudio. Estos memorandos de NSC y órdenes ejecutivas secretas prepararon el escenario para la creación del Majestic 12 solo 4 años después. El secretario de Defensa, James Forrestal, comenzó a oponerse al secreto. Era un hombre muy idealista y religioso que creía que se debía informar al público. Cuando comenzó a hablar con líderes del partido de oposición y líderes del Congreso sobre el problema de los extraterrestres, Truman le pidió que renunciara. Expresó sus temores a muchas personas y creyó con razón que lo estaban vigilando. Esto fue interpretado por quienes ignoraban los hechos como paranoia. Más tarde se dijo que Forrestal sufrió un colapso mental y fue ingresado en el Hospital Naval de Bethesda. De hecho, se temía que Forrestal volviera a hablar y tuvo que ser aislado y desacreditado. En algún momento de la madrugada del 22 de mayo de 1949, agentes de la CIA le ataron una sábana alrededor del cuello, sujetaron el otro extremo a un accesorio de su habitación y arrojaron a James Forrestal por la ventana. La sábana se rasgó y se desplomó hasta la muerte. Se convirtió en una de las primeras víctimas del encubrimiento. El extraterrestre vivo que había sido sacado del accidente de Roswell en 1947 se lo llamó EVE. El nombre había sido sugerido por el Dr. Vannevar Bush y era la abreviatura de Entidad Biológica Extraterrestre. EVE tenía tendencia a mentir y durante más de un año solo daba la respuesta deseada a las preguntas formuladas. Aquellas preguntas que habrían resultado en una respuesta indeseable quedaron sin respuesta. En algún momento, durante el segundo año de cautiverio, comenzó a abrirse y la información derivada de EVE fue alarmante. Esta recopilación de sus revelaciones se convirtió en la base de lo que más tarde se llamaría el Libro Amarillo. Se tomaron fotografías de EVE que, entre otras, Bill English y yo íbamos a ver años más tarde en Grudge 13. A fines de 1951, EVE se enfermó. El personal médico no había podido determinar la causa de la enfermedad de EVE y no tenía antecedentes en los que basarse. El sistema de EVE estaba basado en clorofila y procesaba los alimentos en energía de manera muy similar a las plantas. El material de desecho se excreta al igual que las plantas. Se decidió llamar a un experto en botánica. Trajeron a un botánico, el doctor Guillermo Mendoza, para tratar de ayudar a recuperarse a EVE. El doctor Mendoza trabajó para salvar a EVE hasta mediados de 1952, cuando finalmente EVE murió. El doctor Mendoza se convirtió en un experto en biología alienígena. El personal médico no había podido determinar la causa y el único que pudo hacer algo fue el botánico Dr. Mendoza. En un intento inútil de salvar a EVE y ganar el favor de esta raza alienígena tecnológicamente superior, Estados Unidos comenzó a transmitir un llamado de ayuda a principios de 1952 a las vastas regiones del espacio. La llamada quedó sin respuesta, pero el proyecto continuó como un esfuerzo de buena fe. El presidente Truman creó la Agencia de Seguridad Nacional, súper secreta, mediante una orden ejecutiva secreta, el 4 de noviembre de 1952. Su propósito principal era descifrar las comunicaciones y el lenguaje alienígenas y establecer un diálogo con los extraterrestres. Esta tarea más urgente fue una continuación del esfuerzo anterior y se denominó, en código, Sigma. El propósito secundario de la NSA era monitorear todas las comunicaciones y emisiones de todos y cada uno de los dispositivos en todo el mundo, con el propósito de recopilar inteligencia, tanto humana como alienígena, y para contener el secreto de la presencia alienígena. El proyecto Sigma fue un éxito. La NSA también mantiene comunicaciones con la base de la Luna y otros programas espaciales secretos. Por orden ejecutiva, la NSA está exenta de todas las leyes que no mencionan específicamente a la NSA en el texto de la ley, como sujeta a esa ley.
Eso significa que si la agencia no está detallada en el texto de todas y cada una de las leyes aprobadas por el Congreso, no está sujeta a esa o a esas leyes. La NSA ahora realiza muchas otras funciones y de hecho es la agencia principal dentro de la comunidad de inteligencia. Hoy la NSA recibe el 75% del dinero asignado a la comunidad de inteligencia. El viejo dicho, donde va el dinero, ahí reside el poder, es cierto. La DCI hoy es una figura decorativa mantenida como una artimaña pública. El presidente Truman había estado manteniendo a nuestros aliados, incluidos la Unión Soviética, informados sobre el desarrollo del problema alienígena desde la recuperación de Roswell. Esto se había hecho en caso de que los extraterrestres resultaran ser una amenaza para la raza humana. Se formularon planes para defender la Tierra en caso de invasión. Se encontró una gran dificultad para mantener el secreto internacional. Se decidió que era necesario un grupo externo para coordinar y controlar los esfuerzos internacionales con el fin de ocultar el secreto del escrutinio normal de los gobiernos por parte de la prensa. El resultado fue la formación de una sociedad secreta conocida como Bilderbergers. La sede de este grupo se encuentra en Ginebra, Suiza. Los Bilderbergers se convirtieron en un gobierno mundial secreto que ahora controlan todo. Las Naciones Unidas eran entonces y son ahora una broma internacional. Y nos deja pensando, ¿no? Esto de la criatura, del botánico, lo que habla de presupuestos y demás no es nada raro, ya más o menos lo sabemos, lo podemos intuir y casi cae de maduro. Pero hay cosas que quizás nos resulten un tanto raras o hasta increíbles. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar si eso nos resuena o no, si lo tomamos como válido o no. La realidad es que él dio esta información, dio conferencias, escribió libros y contó todo esto. Ya vimos lo que le pasó. Pero bueno, cada cual podrá tomar esto como válido o no. Pero son cosas muy interesantes las que él va contando. Como también están esos super soldados que también fallecieron de forma muy extraña, que cuentan cosas súper interesantes y que explican muchísimas cosas que están sucediendo hoy en día. Entonces es bueno saberlo, es bueno conocer la información y como siempre, después decidir.